buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoné. Bueno, en medio de las tensiones que hay en el cómputo final, sobre todo con respecto al segundo lugar, las denuncias de ineficiencias e irregularidades, hay una verdad incuestionable. Keiko Fujimori ya está en la segunda vuelta. Es una verdad enorme, maciza, que nadie puede cuestionar. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cuáles son las posibilidades de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 2026? Considerando que ella ha participado en 3 segundas vueltas y ha perdido en las 3 ocasiones. Aunque algunos señalan que en el 2021 hubo algunos grises, algunos oscuros que cuestionarían ese resultado. Pero lo cierto es que, como parte del análisis de la reflexión política, tenemos que aproximarnos, especular sobre las posibilidades de Keiko en esta segunda vuelta. Recientemente se acaba de publicar una encuesta de Ipsos en la que Keiko aparece empatada con Roberto Sánchez. 38 puntos, cada uno, si la memoria, digamos, está en lo cierto. Y es una novedad porque generalmente Keiko empieza su campaña en la segunda vuelta con menos puntaje, 8, 9 puntos menos que sus adversarios. Sucedió con PTK, sucedió con Pedro Castillo, y eso es porque el antivoto de Keiko en estas 2 elecciones anteriores era denso, era consistente. Hoy parece que ese voto comienza a difuminarse, a diluirse, y Keiko empieza empatada con Roberto Sánchez en esta encuesta de Ipsos. ¿Qué posibilidades tiene Keiko Fujimori? Bueno, eso es lo que queremos reflexionar y el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo el señor José Requena, periodista, analista político y observador permanente de los temas políticos nacional. Buenas tardes, José, gracias por el diálogo. ¿Qué tal, Víctor Andrés? ¿Cómo estás? Encantado. Aquí pues un poco tensos, pero también obligados a hacer una reflexión. Acaba de salir la encuesta de Ipsos en la que Keiko Fujimori aparece empatada con Roberto Sánchez. ¿Qué te convoca? ¿Qué comentas? Bueno, creo que lo primero es lo que tú ya habías anunciado, este mejor primer inicio en términos comparativos de sus 3 intervenciones previas en segunda vuelta. En consecuencia, digamos, como que podría ponerle en un escenario mucho más promisorio para sus intereses. Pero hay que ver también algunas otras cosas que creo que va a tener que superar, ¿no? Evidentemente creo que se plantea como una campaña muy ajustada. Creo que dentro de las cosas que pueden decirse debe destacarse, por ejemplo, que Sánchez tiene un puntaje similar a Fujimori, a pesar de ser congresista, que es una de las ocupaciones menos prestigiosas en tiempos recientes. A pesar de tener muchísimos paseos que ya seguramente han venido saliendo y van a seguir saliendo en la prensa, a pesar de que es percibido incluso en medios de la izquierda como alguien poco confiable. Entonces es una persona que con todas las cosas se las ingenia para equipararla, por un lado, y por otro también, y quizás esto más por la Sierra Norte que por el conjunto total, pero cuando haces el desagregado regional, ves que incluso en el norte Sánchez supera, es cierto que por muy poco margen, pero supera a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces creo que ella va a tener que hacer un esfuerzo por romper esta dicotomía que seguramente Sánchez va a querer plantear y que estuvo muy presente en la segunda vuelta del 21, que fue el famoso enfrentamiento Lima-Región, ¿no? Pero yo recuerdo que en el 2021 Keiko empezó la segunda vuelta con 9, 8 puntos menos. 11 puntos menos. 11 puntos menos. Es decir, alrededor de 10, 11 puntos de diferencia, ¿no? Eso era porque el antivoto de Keiko era muy denso, algo que ha cambiado ahora. Y hay razones de fondo que todavía no se han explicitado en la segunda vuelta. Y por otro lado, Sánchez ha empezado a negar a su aliado principal. Acaba de marginarlo Antauro Humala de la campaña. Eso revela que
las cosas podrían ser positivas para Keiko. Digamos, creo que, mira, van a ser 6 semanas muy intensas. Y yo creo que en gran medida, digamos, una diferencia que tiene ahora Keiko Fujimori respecto a las 3 elecciones previas es que depende más de sí misma que en ocasiones previas, ¿no? Efectivamente, el 2021 estuvo muy presente el antifujimorismo, pero yo te diría que estuvo mucho más fuerte el 16, ¿no? Que recordarás tú, la primera vuelta del 16 fue avasalladora para Keiko Fujimori. Tuvo congresistas en todas las regiones, todas, incluso Puno, Cusco, Arequipa, representación fujimorista. Entonces, con todo y eso, el primer sondeo efectivamente le dio una ventaja de 3-4 puntos a Kuczynski. Lo que pasa es que el antifujimorismo tiene varias etapas, ¿no? Una es post-Fujimori de los años 90 y otro es post-2016, por esta guerra entre las dos derechas en el Congreso, ¿no? Ahí surge un antifujimorismo que Ya, un apellido antiqueiquista, ¿no? claro, que ya tiene un primer nombre distinto, ¿no? Ya no es solo Alberto, es Keiko Fujimori también, ¿no? Porque de hecho, fíjate que también eso es importante verlo como un ciclo. Ya el Fujimorismo tiene 20 años, con esta elección, 20 años de participación ininterrumpida, ¿no? Con resultados mixtos. Efectivamente, Keiko Fujimori en el 2006 fue la congresista más votada, mucho más votada de lo que fue Kenji Fujimori en el 16. Mucha gente decía que él había sido, pero Keiko Fujimori creo que era el doble, si mal no recuerdo, y desde entonces ha sido candidata presidencial el 11 y el 16 con un distinto antifujimorismo, efectivamente. Déjame ya plantearte mi hipótesis, ¿no? Yo creo que hoy Keiko tiene un escenario ideal para ganar, incluso por 10 puntos. Mira, te voy a mencionar una serie de cosas que no han estado presentes en la primera vuelta. El día de hoy ella es la típica figura de la perseguida política, de la víctima, porque ha estado 500 días en cárcel, fue encarcelada 3 veces, y el fiscal que lo persiguió es el abogado de Pedro Castillo, por ejemplo. Ese es un dato en la realidad. Y en segundo lugar, todos los que la han perseguido, absolutamente todos, están en la cárcel. Claro, esa es una narrativa y una evidencia que le sirve seguramente para consolidar el voto fujimorista, y de hecho creo que eso le ha servido para incrementar los números entre la primera vuelta del 2021 y la primera vuelta del 2026. Para todo lo demás va a tener que hacer algo distinto, ¿no? Yo creo que, y por eso cuando te decía que Keiko Fujimori depende de Keiko Fujimori, es porque ha tenido, no ha sido constante. Cada elección ha sido como, ha tenido un círculo distinto. Es cierto que ahora se repite el del previo, pero yo recuerdo que en el 21, si algo no hizo Fujimori en la segunda vuelta, fue política. Pero mira, José, esto que te he mencionado yo, la víctima, la perseguida, 500 días en cárcel, 3 encarcelados, todos sus perseguidores encarcelados, y finalmente todos sus perseguidores que gobernaron la última década han producido este país, no ha estado en la primera vuelta. Claro, sí, seguramente. Esto va a estar. Yo no dudo, no discrepo con lo que dices. Lo que te digo es que eso le puede resultar insuficiente. No es suficiente eso. Yo creo que eso te consolida, digamos, el bastión, el bolsón. Seguramente te jala muchos de los electores de López Aliaga, si es que pasa con Sánchez, pero tiene un antivoto que también se ha reducido. Eso también es algo importante, cómo se reduce entre inicio de abril y ahora. Pero, como te digo, esto que va entre el 38 que tiene ahora y el 50 que requiere, pues va a tener que forjar. Y además, déjame seguir insistiendo en mi escenario. Ella está exonerada. ¿De qué? De todo lo que se le dijo. Ah, de las acusaciones, digamos. Es inocente. Sí, digamos. Tiene una figura crística. Lo que pasa es que no lo explota. Casi crística. No. Claro, pero esa figura nuevamente, Víctor Andrés, vamos a ver si cala en el elector promedio. Mira, yo te digo,
Yo tengo una certeza de que eso puede funcionar, pero junto a eso está, junto a eso está el tema de las propuestas, ¿no? No sé si tú has visto que Keiko Fujimori ha salido con el tema de la educación, ¿no? Está produciendo videos programáticos sobre la educación. Acaba de salir otro video, no recuerdo exactamente. Y en el debate de las grandes ideas, de alguna manera también puede tener la ventaja, ¿o no? Sí, sí, sí es que el público se decanta y eso de hecho es un factor de diferenciación importante, ¿no? Mientras, de hecho, yo te diría, en primera vuelta, recordarás tú los debates, fueron de alguna medida un apanado, ¿no? Contra los que estaban en punta, pero sobre todo con ella, con López Aliaga, de alguna medida con algún candidato que asomaba, pero sobre todo los favoritos fueron ella y López Aliaga. En lo que a ella concierne, no pisó el palito, ¿no? Eran debates en los que además por el formato y todo, no podías debatir mucho, ¿no? Y sin embargo ella como que en general se quiso mantener al margen de estos debates que más tuvieron de acusaciones que de presentación de propuestas. Creo que ahora tiene la ocasión efectivamente para hacer lo que tú planteas y ahí evidentemente tiene mucho más que mostrar que O sea, su eventual contendor, ¿no? ella puede construir una narrativa, porque yo, ¿sabes qué yo siento, José? Que la famosa narrativa del pacto, de la responsabilidad del Congreso, del gobierno, era cierta en algunos aspectos, pero que no atravesó a la mayoría del país. La prueba de ello es que los dos candidatos que están en la segunda vuelta, de alguna manera son señalados bajo este esquema de impacto, ¿no? Que suele decir la izquierda. De hecho, sí, eso que tú mencionas es relevante, ¿no? Porque es una narrativa, si quieres, pegajosa en ciertos sectores, pero que no termina enraizándose, ¿no? Entonces, si eso lo estiramos incluso a López Aliaga, los tres finalistas son gente del mainstream, digamos, ¿no? Entonces sí, pero yo creo que esta cuestión que tú mencionas de la narrativa es importante porque creo que en varias de sus campañas, en las tres campañas que ha tenido antes que con Fujimori, si algo le ha faltado, era eso, ¿no? Y yo creo que tenía una narrativa equivocada, sobre todo en la elección del 21. Fíjate, en la elección del 21 pasó algo que parecía muy poco probable, y a la primera semana, sin hacer nada, Mario Vargas Llosa sale y le da el endoso. ¿Qué hace Fuerza Popular? Lo archiva, o sea, lo guarda. No hay ninguna, en la recepción de ese endoso. ¿Tú crees que Mario Vargas Llosa era un potencial electoral en esa elección? En la elección del 21 todavía lo era, ¿no? Yo creo que, mira, yo creo que todo, de hecho, la elección se perdió por 40.000 votos, ¿no? Yo creo que ese tipo de gestos eran más potentes que lo que finalmente se quiso utilizar, que fue la selección de fútbol. La selección de fútbol puede ser una cosa muy, muy, no sé, popular, pero yo no creo, yo creo que acá necesita hacer política. En el 2021 la densidad del antivoto era muy, muy presente, ¿no? O sea, era, digamos, y sobre eso, digamos, bueno, aparte están las denuncias de supuestas irregularidades, pero en fin, ese es otro tema. Pero dejando esas al margen, mi punto es, y por eso creo que lo que te decía más temprano, que ella depende de sí misma, creo que también depende de hacer política. No de alguna cuestión efectista, que fue lo que para mí sí duró, pero primó el 21. José, pero sostener que en estos 10 años, ¿quiénes han gobernado? Bueno, ha habido todo un caos. O sea, ahí hay algo, fíjate. Pero el caos, ¿hacia dónde está asociado? Esta narrativa de impacto, ¿no? O sea, lo que pasa es que en los medios no ha sido confrontada. Es tan endeble que mira los resultados electorales. Pero lo que sí es fuerte, cuando tú elaboras un relato que está conectado con la realidad, con lo que ha visto la gente, en esta última década el caos está asociado a la izquierda. Mira quiénes han gobernado. Precisamente para decir eso es algo que Keiko podría decir. ¿Será muy efectivo? Yo te diría que más efectivo que cargar esa parte, o digamos,
te puedes montar sobre eso, pero nuevamente creo que es insuficiente, ¿no? Vas a tener que decir algo más. Vas a tener que aludir a la unidad nacional, vas a tener que decir, ya no queremos seguir en esto, y en esa medida creo que la figura del orden, ¿no? O glaciar la educación podría ser más potente que decir, ellos tuvieron la culpa y yo soy una víctima. Creo que eso puede ser útil para consolidar su público interno, pero tienes que ir más allá, porque quieras o no, no es suficiente con ganar, vas a tener que gobernar y, perdóname, y en un Congreso tan partido como el que vamos a tener, vas a requerir algo más que consolidar eso, ¿no? Me parece la idea de la unidad nacional es interesante, esto que planteas, pero lo del orden lo está planteando. Lo está planteando y claro, pero yo creo que eso puede ser más potente que decir quién tuvo la culpa de tanto eso. No, es Porque implícitamente lo vas a decir, pero no, no necesariamente. el antivoto se disuelve también, o sea, para cada cosa, la derecha, discúlpame, yo soy de centro derecha, además, mi apellido está acá, se ve a la primera vista, a la primera fotografía. La derecha tiene que aprender a narrar, no a fabular. El antivoto se va a disolver de alguna manera con la idea de que ella ha sido una perseguida por quienes han gobernado y ahora están encarcelados y han producido este país del caos. O sea, porque, discúlpame, si Dina Boluarte se mantuvo en el cargo es porque se eligió a Pedro Castillo y hay un sector del país que lo apoyó. ¿No? El Perú no podía ir de vacancia en vacancia como quería un sector del país. A eso le llaman pacto, porque la mantuvieron. Claro que han habido cosas terribles en este Congreso, pero esa narrativa es muy frágil. Claro, bueno, mira, ahí la verdad no hay que olvidar, y creo que en eso también reposa algo del antifujimorismo forjado por Keiko Fujimori, no hay que olvidar que esta cláusula de la vacancia estaba presente en la Constitución del 93 desde el inicio, y sin embargo del 2001 al 2016 nadie la activó. Ni siquiera García, siendo oposición de Toledo, activó algo así. Siendo Toledo muchísimo más impopular, no tanto como Boluarte, pero sí muy popular respecto a Kuczynski, por ejemplo. ¿No? Entonces, esta seguidilla de vacancias era precisamente el Congreso donde Fuerza Popular tenía mayoría. O sea, yo creo que ahí la gran oportunidad perdida de la derecha fue efectivamente el 16, donde tú tenías dos variantes de izquierda, y ahí, nuevamente, lo que se impuso fue esa narrativa. Yo le decía el otro día a alguien que se reconocía como derecho, yo le decía, bueno, la verdad, ahí creo que debieron. No, eso es que me decía, Kuczynski sin un discurso antifujimorista no ganaba. Y le digo, no, pues, y perdía. ¿Y cuál es el problema de perder? No, mira, lo cierto es que no se puede desconocer la realidad. El periodo, la crisis política entre las derechas del 2016 parió esta década perdida. Parió a Vizcarra, parió la vacancia de Vizcarra, a Merino, a Sagasti, la elección de Castillo, la sucesión de Dina Boluarte. De ahí viene eso. Sí. Pero el apellido de la catástrofe de la última década tiene una geografía. Es la izquierda la que ha gobernado. Digamos, creo que Porque mira, si la izquierda hubiera sido capaz de sobre los errores del fujimorismo o de la derecha pepecaucista, construir un nuevo escenario diferente, otro sería el país. Primero hubiera sido una izquierda mucho más institucional, mucho más democrática, pero la izquierda cerró un Congreso. Bueno, yo te diría, Víctor Andrés, que si la izquierda realmente hubiera gobernado, yo creo que estaríamos en un peor país, ¿ya? Porque nosotros hemos visto en distintos momentos lo que son las políticas. ¿Quién gobernó, José? Yo creo que el gran problema ha sido que nadie gobernaba. El gran problema ha sido precisamente el caos, ha sido que cada uno administraba su pequeño espacio de poder. Y te digo porque una aseveración así de gruesa como la que tú haces es muy común también en los predios de la izquierda. Te dice, el empresariado gobierna. ¿Tú crees que si el empresariado gobernara se tendría una ley laboral como la que se tiene? Entonces creo que son miradas muy contundentes que creo que hay que matizar, porque yo creo que el gran problema ha sido
el caos, el desorden, y que cada uno tiraba agua para su molino. Y dentro de eso, felizmente hemos tenido un banco central o hemos tenido algunas otras cosas que han mantenido el barco a flote, porque si la izquierda hubiera gobernado, yo creo que hubiéramos estado mucho peor, ¿no? Por ejemplo, te lo planteo así, ¿no? Los errores de las derechas después en el gobierno de TPK están ahí, pero el caos empieza con el cierre inconstitucional del Congreso. Sí, o sea, yo creo que ahí... Pero déjame agregar algunas cosas. El caos empieza cuando se baja el número de firmas y se abre el sistema electoral. ¿No es cierto? Hay el caos, o sea, el caos empieza cuando se quiere mantener un tribunal constitucional con 4 personas que ejercían con los plazos vencidos y que luego convalidaron un golpe, es el golpe, lo del cierre del Congreso. Sin duda, sin duda. Un golpe. Entonces, la democracia se quebró ahí, la institucionalidad se quebró. Es cierto. Claro, la izquierda suele decir, todo empezó con Fujimori y PPK, ¿verdad? La historia es así. Pero el caos que tú señalas empezó ahí. Yo creo que han habido momentos en los que pudo pararse el aún mayor deterioro. Y uno de ellos, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo con que fue un golpe, en términos académicos es un golpe ejecutivo, pero es un golpe, ¿no? Claro, algunos, los defensores del cierre del Congreso te dirán, pero el Tribunal Constitucional dijo que no lo era. No, pero espera, solo déjame agregar ahí. Es que ese argumento no funciona. Puede funcionar. No, pero es lo que te dicen. No, puede funcionar si en un medio no hay balance. El cierre del Congreso se produjo porque los congresistas querían elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y reemplazar a 4 miembros que ejercían el cargo con los plazos vencidos durante un año, creo. No, claro. O sea, eso al final de cuentas uno termina, cuando uno revisa la historia, yo de hecho hice un artículo en algún libro de hace algún tiempo, todo esto se origina con algo que propuso Vizcarra y que el Congreso en sus facultades negó, que era el adelanto de elecciones. Estaba dentro de la facultad del Congreso negarlo, y lo hizo. Ya eso se terminó archivando y él saca la carta del famoso TCR, como recordarás, ¿no? Y efectivamente lo cierra y ahí empieza un deterioro mayor. Yo creo que si ya estábamos mal, el cierre es por la confianza. Por lo del TC, por lo del TC, pero días antes se había archivado el famoso... Lo que te quiero decir es, no había una voluntad real de encontrar salidas. Había una voluntad de tensar. De parte de Vizcarra. Bueno, ¿no? Entonces Vizcarra, y claro, luego viene peor porque efectivamente, bueno, es que eso es, mira, es que la historia tiene que tener alguna geografía, ¿no? Así como yo te acepto, por ejemplo, de que todo empezó con este desencuentro de las derechas, el caos tiene un origen también, ¿no es cierto? O sea, y hemos seguido en este plan hasta ahorita. Ojalá que las elecciones del 2026, digamos, puedan resolver esto. Pero volviendo a nuestro tema, ¿crees que Keiko Fujimori tiene más posibilidades que en las... Claro, las elecciones del 2016 eran un escenario ideal, ¿no? Era un escenario que se presentaba en el papel, porque además recordarás que el primer debate en el que Keiko Fujimori apabulla a Pedro Pablo Kuczynski básicamente denotaba una apatía suya para ganar. Pero digamos, pero estas elecciones, o sea, Keiko tiene, el mundo es ancho y ajeno para avanzar para ella. No tiene mayores cuestionamientos. Digamos, ya se ha dicho todo. No, pero además ha sido exonerada de todo. Por eso te digo, ya lo que le quieran decir, le dirán, ya me En juzgaron. cambio, Roberto Sánchez es el gobierno de Castillo. Claro, y por eso yo te digo que tiene el sombrero de Castillo. Keiko depende de sí misma y creo que eso la obliga a tener una campaña consistente, una campaña bien llevada, una campaña sin metidas de pata, y una campaña, creo yo, que trascienda o que busque ganar más allá del bolsón que ella tiene, porque de otra manera le va a ser insuficiente, y creo que
si lo obligan a reaccionar y no a hacer, como creo que lo está haciendo en los primeros días con esta cuestión que tú mencionas de presentar propuestas, pues podría ser una situación mucho más Y hay complicada. otro tema, ¿no? Digamos, claro, no es determinante, pero sí cuenta. Hay un viento en Hispanoamérica, en Latinoamérica, que sopla en dirección contraria a las propuestas de Roberto Sánchez. Sí, pero una cosa que también ha caracterizado a Perú es que como que suele ir... No, por eso te digo, a ver, ¿Tú crees que el Perú puede votar 2 veces con el tiempo? yo Eso es interesante. yo creo que en el Perú todo es posible, mi querido Icaro. No, pero A mí, mira, a mí me sorprende ya que alguien que se reivindica como castillista, siendo el gobierno de Castillo lo que fue, esté en segunda vuelta. No, ¿no? mira, yo te digo, yo mencioné la encuesta de Ipsos por tomar una referencia, Bueno, es la única pero no disponible. la tomo como verdad. O sea, para mí un escenario de segunda vuelta, o sea, en la política clásica, la política se define por análisis estructurales, coyunturales, ¿no? Entonces, mi impresión es que 2/3 del Perú no quieren repetir la experiencia de Pedro Castillo y el deber, la estrategia de Keiko Fujimori, lo que tiene que hacer es evidente eso. Hay 2/3 del Perú que no quieren repetir la tragedia de Castillo. Mira, incluso en el sur, la gente identifica el declive del país con Castillo. En el 2023, en la recesión, el PBI se cayó 20 puntos en el sur. Yo creo que por lo menos los que viven del día a día, los que viven del emprendimiento, los que viven de que la economía esté bien, evidentemente han sentido lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y ahí sí creo que el mayor deterioro económico sí se siente del 21 hacia acá, quizás del 20 ya con la pandemia y todo, pero sí ha habido como una acumulación de pasivos que bueno, vamos a ver quién gana, cómo los administra, ¿no? Y si es que con Fujimori, esperemos que lo haga bien, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo sí sostengo que el Perú debe salvarse. La propuesta de Roberto Sánchez es una propuesta que implica la involución del país, ¿no? Y bueno, en eso sí, mi conclusión es categórica, ¿no? Es bien difícil jugar con esos escenarios. No, sin duda. Y cuando tú ves, porque recordarás el fin de semana pasado hubo un tuit de Manuel Rodríguez Cuadros, sin un cargo oficial, pero aparentemente voluntarioso para algún encargo en la tienda de Roberto Sánchez, en que un poco quería matizar lo que había dicho Roberto Sánchez, pero como para corregirlo, la noche de ayer, en un canal de televisión, un vocero oficial de Juntos por el Perú dijo todas las cosas que piensa Sánchez. Entonces, evidentemente sus propuestas no son las más beneficiosas para el país y yo coincido contigo en que sería una involución, pero nuevamente el país a veces ha votado de una manera rara, ¿no? De acuerdo, José. Bueno, muchas gracias por venir a nuestros Encantado. programas. Hay que seguir conversando. Encantado, cuando quieras. Bueno, muy agradecido. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así avanzamos y nos consolidamos. Gracias.